Bueno, en este caso vamos a explicar cómo nosotros creamos prácticamente nuestra base de datos y la creación de ella dentro de nuestro script. De igual manera, cómo se importan esos datos a nuestra consola de MySQL y cómo se puede crear un archivo SQL a través de un comando para que de esta manera nos genere el archivo SQL de nuestra base de datos y sea más fácil importarla cuando la necesitemos nosotros. Para ello, para poder crear nuestro script, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener creada con anterioridad nuestras entidades o nuestro diagrama, que en este caso pues es una base de datos para un censo. Y como podemos ver aquí a continuación, pues tenemos las siguientes entidades. Tenemos la entidad de persona, tenemos la entidad de cartilla, tenemos la entidad de hombre, entidad de estudio, entidad de mujer, nace, residencia, localización, país, estado y ciudad. Estas se relacionan pues de la siguiente manera. Una persona, dentro de la tabla de persona tenemos los atributos de clave P, paterno, materno, nombre y año. En este caso el año nos va a ayudar a saber la fecha de nacimiento de la persona y a su vez también nos va a poder proporcionar la edad. Tenemos dos tablas independientes, la cual es cartilla y la cual es estudio. Dentro de ellas ambas tienen una clave que las diferencia, clave primaria, y tenemos como tal el nombre de lo que se va a referir a esa llave primaria. Pero como sabemos, por lo general estos nombres no se deben repetir, o sea, deben de ser únicos, por lo que están pintados de color verde. Lo amarillo significa que son llaves primarias y lo azul significa que son llaves foráneas. Dentro de hombre tenemos la clave H, que esta es una clave única, de igual manera no se deben de repetir, ya que es una clave primaria. Tenemos claves foráneas, que en este caso es la de persona. Esta se va a extraer de la tabla de personas. Aquí vamos a diferenciarlos por ser hombres. Entonces solamente se van a agregar los claves de las personas que sean hombres. Y aquí tenemos el de cartilla, ya que dentro de nuestro problema nos habían dicho con anterioridad que para los hombres solamente se requiere saber si tienen cartilla, si está liberada, si no está liberada o es menor de edad. Entonces de este lado vamos a agregar como tal esa llave foránea para que podamos saber si está liberada o no. Y lo mismo pasa con el de las mujeres. Tenemos una clave para esa mujer, tenemos la clave P, en este caso pues solamente se van a extraer de la tabla de personas las claves de las mujeres, y tenemos clave E, que sería la clave de estudio, para saber en qué nivel de estudios llevan las mujeres, porque como dijimos anteriormente, dentro de nuestro problema nos pide en mujeres que se vea el nivel de estudios alcanzados. Luego tenemos nuestras tablas independientes, que son país, estado y ciudad, ya que también nos piden dentro de nuestro problema que tengamos algunos datos del lugar de nacimiento y el lugar de residencia actual de la persona. Pero como sabemos, para una residencia o un lugar de actual, al ser un censo, pueden ir cambiando los valores. Dependiendo, puede ser que una persona se haya cambiado de domicilio y pues tenga un nuevo domicilio en otro estado, en otro país o incluso en otra ciudad nada más. Para ello tenemos esas entidades que nos van a ayudar. Tenemos una tabla de localización que como tal pues está utilizando las tres llaves foráneas de nuestras tablas primarias, que son la de país, estado y ciudad, que esto nos va a ayudar pues a tener como tal una relación para saber la localización de una persona. Y como sabemos también tiene una llave primaria y pues aquí se diferencian de ellas. Tenemos la de residencia, en este caso mandamos en ID actual, mandamos un ID. Como sabemos tampoco no se puede repetir, por ello se utilizan pues números. Tenemos clave R, que esta se va a, es como tal decirnos nuestra clave
de residencia, pero esta se va a extraer de la tabla de localización. Como podemos ver, algunas pues ya están llenas, que en este caso pues tienen L2, y de aquí pues prácticamente se van a extraer todos estos datos para esa persona. Y tenemos la clave P, que en sí sería la localización de la residencia de esa persona. Y para NACE, bueno, nuestra tabla NACE es el lugar de nacimiento de la persona. En este caso tenemos una clave que es clave N de nacimiento, pero en este caso nos pidieron que solamente para el nacimiento sea en una ciudad, o sea, solamente se muestre la ciudad, por lo que solamente relacionamos la tabla de ciudad, que es esta, con la tabla de nacimiento, y aparte también relacionamos la clave de la persona. Teniendo esto es muchísimo más fácil saber cómo hacer nuestro script. Para ello vamos a un bloc de notas y pues empezamos con nuestra base de datos. Para poder crear una base de datos tenemos que tener en cuenta que como tal debemos de escribir los comandos que se utilizan en MySQL para crear una base de datos. En este caso, para crearla se utiliza el comando de create database seguido del nombre de la base de datos. En este caso será el siguiente. Como vemos, pues así tenemos cómo se debe de estructurar. Primero tenemos nuestro comando de create database seguido del nombre que le queremos dar a nuestra base de datos. En este caso nuestro ejercicio nos pide que se llame censo _ y pues nuestro nombre completo, empezando por apellidos y sin espacios, por lo que se va a llamar de esta manera. Luego tenemos que usar nuestra base de datos. Para eso se usa el comando de use seguido del nombre de nuestra base de datos. Como aquí, como tal, la voy a copiar nada más. Luego tenemos los comandos para ya estar dentro. Bueno, en este caso, tomando en cuenta que ya pusimos el comando de use, estamos referenciando que ya estamos dentro de nuestra base de datos, por lo que ahora tenemos que crear nuestras tablas, las tablas que va a contener, que en este caso, como dijimos en nuestro Excel, pues es persona, cartilla, estudios, mujer, hombre. Pero en este caso, para crear nuestra base de datos, tenemos que tener en cuenta que primero se crean las tablas que son fuertes, es decir, que no dependen de otras, porque en caso de que se creen otras que no son, que bueno, dependen de otras, no se van a poder realizar, ya que no nos van a reconocer los comandos. Para crear una tabla se pone el comando create table seguido del nombre que le queremos dar a nuestra tabla, que en este caso podría ser, por ejemplo, persona. Abrimos un paréntesis y empezamos a escribir, por ejemplo, nuestro primer atributo, que en este caso sería clave P, seguido del tipo de dato que vamos a utilizar. Por ejemplo, para se puede usar un varchar, puede ser int, puede ser, dependiendo del tipo de dato. Nosotros vamos a usar varchar y vamos a asignarle un tamaño a esa clave, que por ejemplo en nuestro caso van a ser, no sé, 5, supongamos. Damos coma, bueno, le vamos a asignar mejor un tamaño de 6. A esta, como es primary key, se debe de escribir al principio, que es primary key, para que no la pueda reconocer y más adelante se pueda utilizar. Damos espacio y ahora vamos a escribir el siguiente atributo, que sería paterno.
Tenemos que escribir igual el tipo de dato, el tamaño que le vamos a asignar, y en este caso, como estos atributos que son paterno, materno, nombre y año no llevan como tal una especificación como foreign key, primary key o que son únicos, pues los vamos a dejar así. Solamente se va a agregar el nombre del atributo, el tipo de dato, el tamaño que le vamos a dar y solamente eso. Así que vamos a agregarlos. En este caso, como dijimos, por ejemplo, año, a fuerza se necesita que sea de tipo entero, por lo que aquí se va a agregar el tipo de dato que sería int y el tamaño que sería 4. Una vez que terminemos con nuestras tablas, se va a poner se va a cerrar el paréntesis y se va a poner punto y coma. Ahora vamos a agregar la siguiente tabla, que en este caso sería estudio y cartilla. Como dijimos, podemos poner primero las tablas más fuertes para que sea pues mejor y que al momento de ingresar las demás tablas no tengamos un error, por lo que vamos a crear la siguiente con los mismos comandos, la de create table, cartilla, clave SEM, vamos a tomar lo que ya tenemos acá arriba para que no nos lleve tanto tiempo y escribimos el nombre. Bueno, como podemos ver dentro de esta tabla de cartilla, pues tenemos un nombre, como también podemos ver dentro de nuestro Excel. Los atributos deben de ir exactamente como vienen aquí. En caso de que le quieras poner otro nombre, pues igual se modifica de este lado para que no haya problemas a la hora de que no se quieran checar algún tipo de información. Como se puede ver, aquí está sombreado en color verde, es decir que este nombre tiene que ser único, por lo que se va a agregar el comando de unique y entre paréntesis se va a agregar el atributo al que queremos convertir en único. Y pues prácticamente eso sería para el cartilla. Para estudio sería prácticamente lo mismo, solamente copiamos y pues prácticamente tenemos los mismos valores. Tenemos clave nada más cambia ahí la clave, el nombre y pues también ese es único. Ahora vamos a agregar las tablas de hombre y la tabla de mujer. Pues vamos a hacer lo mismo, create table, es igual, se tienen que agregar como dijimos de la misma forma que se encuentran aquí, ya que pues es la forma en la que debemos de agregarlo en nuestro script.
Bueno, aquí me apoyé de otro script que ya teníamos anteriormente. En este caso, para poder mandar a llamar otras tablas, tenemos que poner el foreign key, por lo que tenemos que poner foreign key y vamos a poner el nombre del atributo que tenemos en nuestra tabla, por ejemplo, clave P, que es aquí, references, y el nombre de la tabla a la que vamos a mandar a llamar, que en este caso sería persona, y el atributo que se está relacionando. En este siempre son claves primarias para que pueda funcionar, entonces tiene que venir el nombre de la clave primaria, que es clave P, y pues prácticamente eso sería para mandar a llamar las tablas. Y por ejemplo ese era para por ejemplo clave P, y ahora necesitamos para el del clave E, que sería la de estudios en este caso. Y se pone clave E. Y como tal pues ya no tenemos más cosas que agregar, se cierra punto y coma. Para hombre, perdón, es pues lo mismo. Nada más aquí en vez de clave M se pone una clave que se llama H y se pone pues prácticamente lo mismo. Nada más que aquí en vez de clave E se manda a llamar a clave C, que es la de cartilla, y de la misma forma aquí clave C y aquí se escribe que es de la tabla cartilla. Bueno, ya tenemos estas tablas. Ahora las que nos faltan son las de país, estado, ciudad y las demás. Vamos a tratar de hacer un poco más ágil. Las voy a escribir y ya después voy explicando paso a paso. Bueno, ahora sí, seguimos con la explicación de este mismo. Bueno, nos quedamos en estas tablas. Como podemos ver, pues ya creamos la tabla de país, estado, ciudad, localización, residencia y nace. Aquí lo que hicimos es lo mismo, utilizar el comando create table, el nombre de la tabla que queremos asignarle, la clave, en este caso que es clave país, el tipo de dato, el tamaño y decirle que es primary key. Por ejemplo, en la de país, estado y ciudad, estas tres, van a tener una clave primaria, por lo cual se debe de referenciar. Y todas tienen una descripción.
Y como sabemos, también esta descripción debe ser única, porque por ejemplo en un país no puede haber dos países que sean, por ejemplo, Canadá y otra vez Canadá. Eso no es correcto. Y de igual forma en estado no pueden haber dos estados que se llamen igual. Y en ciudad de la misma manera. Luego tenemos la tabla de localización. Como podemos ver de este lado, la de localización está mandando a llamar pues estas tablas, las que creamos anteriormente, la de país, estado y ciudad. Y aquí también las agregamos, país, estado y ciudad. Como sabemos, al ser foreign key tenemos que mandarlas a llamar, es decir, por ejemplo, foreign key, país, o sea, como las nombramos en nuestra tabla, país, referencias, país, y tenemos que mandar a llamar la clave principal o la clave primaria, que es clave país. Entonces prácticamente sería lo mismo para las tres tablas, ya que son 3 foreign key. Luego tenemos la tabla de residencia, que es la que tenemos aquí. Nos pide que agreguemos una clave primaria, la cual es ID actual, que como podemos ver aquí la tenemos. Luego tenemos la clave R y clave P, que aquí tenemos agregadas esos dos. Y mandamos igual a llamar, ya que estas están en color azul, lo que significa que son foreign key. Y vamos a referenciarlas de dónde sacamos esos datos, que en este caso es clave R. Clave R es de localización de L, de clave L, que es la que tenemos acá. Como lo explicamos anteriormente, es para que podamos ver el lugar de residencia donde se encuentra y que nos muestre el país, estado y ciudad. Y también se manda a llamar la clave persona, ya que pues de esta manera podemos saber a qué persona le pertenece qué residencia. Y para NACE se hace prácticamente lo mismo, solo que en esta no tenemos como tal una clave primaria. ¿Por qué? Porque pues al ser pues un nacimiento o un lugar de nacimiento es algo que no se puede cambiar, que ya se tiene predeterminado. Entonces pues solamente se hacen las relaciones de la ciudad de donde nació esa persona con la persona, y pues prácticamente eso es todo para nuestra base de datos. Pero como sabemos, para poder agregar estos valores que se muestran aquí estos valores, por ejemplo, per 1, el apellido, los nombres, los años, todo eso, tenemos que crear archivos de Excel con extensión .csv. Esto nos va a ayudar porque están delimitados por comas y es muchísimo más fácil agregarlos a nuestra base de datos sin necesidad de estar metiendo registro por registro y escribiendo también mucho comando. Para ello nosotros lo que hicimos es lo siguiente. Dentro de documentos yo creé una carpeta que se llama censo. Dentro de censo tenemos los siguientes archivos, que tenemos cartilla, ciudad, estado, estudio, hombre, localización, mujer, nace, país, persona y residencia. Como nos podemos dar cuenta, son las mismas tablas que tenemos aquí de este lado. Y lo único que hacemos, por ejemplo, vamos a abrir la de persona. Y pues aquí nos muestra nada más los registros, o sea, lo único que vamos a pegar, por decirlo así, dentro de este archivo van a ser solamente registros, sin estos encabezados, ya que si metemos estos encabezados lo va a tomar como un registro más, lo cual está pues prácticamente mal. Entonces pues eso es en cada uno de los archivos CSV. Entonces pues prácticamente sería esto para todos los datos que nosotros vamos a requerir, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos de guardarlo con esa extensión, ya que cuando lo queramos agregar a nuestra base de datos no va a ser posible que se ingresen los datos o nos va a marcar errores porque no está en ese tipo de archivo. Además de que
pues cada archivo se debe de guardar con un nombre específico. O sea, nosotros podemos darle cualquier nombre, pero dentro de nuestros comandos que vamos a utilizar va a ser muchísimo más fácil si nosotros sabemos ocuparlo. Bueno, nos vamos a apoyar de otro script que ya teníamos anteriormente. Para poder explicar esa parte que es para que nosotros podamos agregar nuestros datos. Vamos a copiar y se va a explicar paso a paso de cómo se utiliza. Bueno, para poder nosotros agregar, después de que ya agregamos nuestras tablas, nuestros archivos, se utiliza lo siguiente: load data in file seguido de la dirección o la ubicación que tenemos de nuestro archivo en nuestro ordenador. Por ejemplo, para ver la ubicación tenemos que entrar a nuestra carpeta donde tenemos y pues nada más damos clic acá arriba y vamos a copiar esa dirección. Teniendo esta dirección la vamos a pegar y la vamos a poner entre comillas simples y por lo general solamente nos marca hasta aquí cuando nosotros queremos agregar la dirección. Entonces nosotros tenemos que agregar cómo se llama ese archivo y la extensión del mismo. En este caso debemos de darle o ponerle doble diagonal inversa, ya que si no nos va a reconocer esta ubicación. Luego dice into table, o sea que estos datos se van a agregar en qué tabla. Aquí tenemos que agregar el nombre de la tabla a la que nosotros queremos agregar los datos que van a estar contenidos en ese archivo. Por ejemplo, en este caso es persona. Luego dice file terminal by, o sea que una vez que termine un dato se divida por una coma y que a su vez estas también estén entre comillas. ¿Por qué? Porque si no, no lo va a reconocer. Como sabemos, cuando agregamos datos tienen que estar entre comillas y tienen que estar divididos por comas para que se puedan agregar en el atributo que se les corresponde. Y luego dice que las líneas terminan, una vez que terminan las líneas se va a dar como un espacio o un salto de línea para que se pueda agregar un nuevo registro. Y esto es, por ejemplo, para nuestra tabla de persona. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ocuparlo para nuestras tablas de cartilla y nuestras tablas de estudio. Prácticamente, como dijimos, es lo mismo. Vamos a copiar y, por ejemplo, aquí no se va a llamar persona, se va a llamar como lo tenemos nuestro archivo Excel, que se va a llamar en este caso estudio, y aquí del otro lado se va a llamar cartilla. Aquí vamos a agregar el nombre de la tabla, en este caso también se llama cartilla nuestra tabla, y de este lado nuestra tabla se llama estudio. Eso es para las tablas que son dependientes, o sea, independientes, o sea, no necesitan de otras para poder utilizarse. En caso de de nuestras tablas que tenemos foreign key, se utiliza otros comandos que se van a mostrar a continuación. Para nuestro como tal nuestro comando aquí vamos a poner set foreign key checks. Este sirve más que nada para decirle que desde el principio tenemos llaves foráneas dentro de nuestros archivos y que pues prácticamente las busque.
agregamos lo mismo de nuestra dirección, el nombre, todo, el nombre de la tabla, prácticamente todo lo mismo. Y al final, cuando ya se termina nuestra tabla, se debe de volver a poner el mismo comando de set foreign key checks, pero ahora con el número 1 para decirle que ya se terminó esa tabla y que ya deje de buscar como tal nuestras foreign key. Entonces esto es para la tabla de hombres en este caso, y ahora vamos a agregar una para mujeres. Que aquí nada más cambiaría pues los nombres. Y eso es, por ejemplo, para las tablas que dependen de otras, o sea, unas foreign key. Voy a terminar de escribir los comandos para poder buscar a través de los CSV nuestros datos, y una vez terminado explico pues prácticamente todos. Como podemos ver, pues ya tenemos prácticamente todas nuestros archivos, bueno, nuestras líneas de comando, las cuales vamos a utilizar para llenar nuestras tablas. Entonces, pues prácticamente las únicas que faltaban eran las de país, ciudad, estado, localización, nace y reside. Como podemos ver, pues nuestras tablas de país, ciudad y estado, como son pues tablas independientes, pues no necesitaron de nuestra línea de comando de foreign key. Sin embargo, las últimas que tenemos, que son la de localización, residencia y nace, sí necesitaron de foreign key, por lo que antes de agregar el comando, como bueno, las líneas de comando que se agregaron para las independientes, se agrega por lo de la foreign key para que se puedan buscar. Bueno, esto es todo lo que tenemos que tener dentro de nuestro script para que pueda funcionar y podamos utilizar esta misma.
Ahora lo que vamos a hacer es prácticamente entrar al CMD, símbolo del sistema, para poder nosotros checar que todo se encuentre en orden. Como sabemos, se agregan los comandos cd, vamos a poner cd sham. Para esto anteriormente ya había aprendido o ya había corrido la parte de MySQL y Apache dentro de sham para que pudiera utilizarse la base de datos, poder ingresar nosotros a PHP-MyAdmin y que de esta manera podamos crear nuestra base de datos. Entonces pues vamos a entrar a MySQL, a bin, y después agregamos el comando MySQL -u root -p, y pues ya estamos dentro de como tal, para poder crear nuestra base de datos. Lo único que vamos a hacer en este caso pues va a ser agregar estos dos. Ya estamos dentro de nuestra base de datos, como se puede ver aquí. Estamos dentro de ella, así que ya podemos crear nuestras tablas. Voy a copiar primero estas tres para ver que pues todo se encuentra en orden. Y pues si todo se encuentra en orden, pues no nos va a marcar errores, nos va a poner query ok, y pues en cuánto tiempo se realizó la operación de agregar estos. Vamos a agregar la de hombre y mujer para ver de igual manera que se encuentren de forma correcta. Y como podemos ver, pues sí, también se agregaron de forma correcta. Vamos a agregar país, estado y ciudad nada más. Y podemos ver que se agregaron correctamente la de país, estado y ciudad. Ya solamente nos quedaría agregar la de localización, residencia y nace. Que sería hasta aquí. Y las agregamos. De igual manera, si no tenemos ningún problema, se van a agregar de forma correcta, como aquí podemos ver, localización de forma correcta, residencia de forma correcta y nace de forma correcta. Bien, ahora vamos a agregar lo de nuestros comandos para que se puedan agregar la información a nuestras tablas. Vamos a ver si se encuentra de forma correcta. Aquí también nos dice que está en forma correcta. En caso de que nos marque algún error de que no se identifica tal cosa, puede ser o porque tu archivo USB no está en la ubicación que agregamos, o puede ser porque no se llama de esa forma, o porque el nombre de la tabla está mal. Entonces vamos a agregar para las siguientes hasta cartilla. Y pues nos muestra que todo está bien. Vamos a agregar una de donde se agregan foreign key, y como podemos ver pues no nos detectó errores, todo está bien. Y pues ya vamos a copiar prácticamente todas para que no sea tan tardado. Copiamos esta residencia y pues faltaría la de nace. Y pues como podemos ver, no tenemos ningún problema con ninguna de nuestras tablas o con ninguna de las direcciones que tenemos nosotros. Entonces pues prácticamente sería eso. Ahora, para
para nosotros poder tener la importación de nuestra base de datos, la exportación más bien, para poder crear nosotros un archivo SQL que sea más fácil de nada más a través de un comando agregarlo, lo que haremos va a ser lo siguiente: dentro de nuestra carpeta, de nuestro directorio de archivos, lo que vamos a hacer es irnos al disco local C. Estando aquí vamos a crear una nueva carpeta. Nosotros le podemos dar el nombre que queramos. En este caso yo le voy a poner censo. Y pues doy clic dentro de ella y copio la dirección. Dentro de primero tenemos que salirnos de nuestra base de datos. Para ello vamos a darle exit. Y pues salimos. Una vez estando aquí, lo que vamos a agregar va a ser un comando que nosotros tenemos ya escrito. Bueno, ahora sí, tenemos en este caso un comando para poder crear nuestro archivo SQL, el cual es el siguiente, el que se muestra aquí a continuación. Se utiliza MySQL dump -u, que sería nuestro usuario, root -p, que sería nuestra contraseña, y el nombre de la base de datos que nosotros vamos a utilizar. En este caso es la que ya creamos hace un momento, y seguido de una flecha que nosotros tenemos en nuestro teclado, y seguido de la dirección de que nosotros queramos guardar ese archivo. Nosotros lo pusimos en disco local C y en nuestra carpeta que se llama censo. Aquí lo podemos cambiar nosotros. Ese va a ser el nombre con el que se va a guardar nuestro archivo SQL. Entonces, lo único que vamos a hacer, por ejemplo, estamos aquí. Aquí no tenemos nada. Está vacío. Entonces, pues este va a ser el nombre con el que se va a guardar bd censo. Entonces vamos a copiar ese comando y lo vamos a pegar en nuestra consola de MySQL. Vamos a dar enter. Te va a pedir password. Volvemos a dar enter y no nos va a aparecer nada. Pero aquí ya dentro en censo, como podemos ver, ya se nos creó nuestro archivo SQL. Es decir que pues se exportó de forma correcta nuestra base de datos. Para ello tenemos que abrir este archivo para ver si sí se encuentran los datos que nosotros metimos dentro de ella. Entonces le damos a aceptar, abrimos desde el bloc de notas y como podemos ver, si está todo correcto, nos manda pues diferente información sobre nuestras tablas. Como podemos ver, es mucha información, pero pues prácticamente para cuando nosotros la importemos, pues esa va a ser la información que se va a utilizar y pues se va a cargar automáticamente. Lo que debemos de hacer ahora para poder cargar nuestra base de datos es prácticamente utilizar lo mismo, solamente que en este símbolo que está aquí va a cambiar de dirección. O sea, en vez de ir así, va a ir así. Y le vamos a dar enter, nuevamente enter, y pues se va a cargar nuestra base de datos. Entonces ya no es necesario poder agregar todo lo que agregamos anteriormente, de estar agregando línea de código por código, porque ya prácticamente todo ya se va a encontrar dentro de nuestra base de datos. Y esto es lo que vamos a utilizar nosotros posteriormente para poder ingresar nuestra base de datos sin tener que agregar todos nuestros comandos.